Me voy a referir rápidamente a las inquietudes de cada uno de los senadores que expresaron inquietudes especialmente respecto al Banco Agrario. La senadora Maritza Martínez hablaba de que el 90% de los productores agropecuarios no acceden al crédito. Creo que el señor ministro de Agricultura tiene unas cifras muy precisas donde se habla de que el 42% de los productores agropecuarios tienen un producto de crédito y esas son las mismas cifras que manejamos en el Banco Agrario. ¿Es eso suficiente? No, hay mucho por mejorar. Tenemos que llegar ojalá al 100%, pero sí quiero hacerle la claridad a la senadora que el 42% acceden a créditos. Hay la senadora hablaba de que uno de los problemas para no poder acceder al crédito es que los campesinos no tienen títulos sobre la tierra. Y esa inquietud y esa pregunta me la han hecho muchas veces. Y yo le quiero dar a usted la tranquilidad, senadora, que la mayoría de los créditos que estamos haciendo hoy en el Banco Agrario a los pequeños productores agropecuarios los estamos haciendo sin títulos de la propiedad, porque somos conscientes que ese es un problema inveterado del campo colombiano y lo que hacemos en este momento es pedirle un certificado al presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda de que la persona tiene una sana posesión de su predio, de que es una persona que viene ocupando ese predio desde hace años y le viene dando un uso apropiado. Así que eso hoy en día no es una barrera para el acceso al crédito. Y decía la senadora que los grandes se defienden solos. Y yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que el sistema de crédito de fomento y los subsidios tienen que ser dirigidos especialmente donde hay una falla de mercado, que es en los pequeños productores y en cierta medida en los medianos productores. Pero yo creo que no es bueno tampoco generalizar. Senadora, usted que es oriunda de esa bella tierra del Meta que yo quiero tanto, ¿usted ha visto esos empresarios que han llegado a transformar esos suelos tan difíciles del Meta, a volverlos productivos y a generar empleo formal? Yo creo que en muchas ocasiones amerita que el Estado apoye a esos grandes empresarios porque muchas veces en actos heroicos hacen patria por transformar el agro colombiano, pero estoy de acuerdo con usted que en general el sistema de crédito agropecuario de fomento debe estar enfocado en el pequeño, especialmente en el pequeño productor. El senador Miguel Barreto, paisano mío, me preguntaba que cuál era la misión del Banco Agrario, y creo que eso es una pregunta muy pertinente. El Banco Agrario existe, senador Barreto, para cubrir una falla de mercado de mercado en el crédito para el pequeño productor. El mercado privado de crédito no le asigna recursos al pequeño productor. ¿Por qué? Porque es muy costoso originar en el campo. Ellos están muy dispersos. Segundo, porque es muy riesgoso originar en el campo, porque ellos están sujetos a vicisitudes que no están sujetos ni siquiera a los microempresarios urbanos, como por ejemplo los problemas del clima, problemas de seguridad, problemas de infraestructura. Por eso es tan necesario y yo celebro que el doctor Rodolfo Sea esté de acuerdo conmigo en que los productores agropecuarios necesitan, los pequeños productores, por esas mismas situaciones de riesgo inherente a su actividad, necesitan, aún en tiempos normales, una cobertura del 80% del Fondo Agropecuario de Garantías y eso lo vamos a mantener. Entonces, senador Barreto, nosotros existimos para corregir esa falla de mercado. Por eso, los principales clientes del Banco Agrario, ciudadanos beneméritos, como los llamaba el presidente Ospina Pérez, son los pequeños productores. Y eso no es simplemente retórica, se lo puedo demostrar con cifras. Un reporte que le mandamos a la Procuraduría General de la Nación el día de antier, donde nos pide cifras al 12 de marzo de este año sobre colocaciones en pequeño, en mediano y en gran productor. Yo se lo quiero aquí repetir porque son cifras que le mandamos a la Procuraduría y cualquiera los puede constatar. Al 12 de marzo, el Banco Agrario colocó 380.000 millones de pesos en pequeño productor, en condiciones Finagro. Eso es el 56.4% del total de las colocaciones. Colocó 163.000 millones de pesos
en el mediano productor, que representan el 24.2%, y colocó 124.000 millones de pesos en la gran y en la empresa y la gran empresa agropecuaria que genera empleo formal en el campo principalmente, que son transformadores, que son servicios de apoyo. Estos 124.000 millones de pesos los colocó con recursos propios del Banco Agrario en condiciones de mercado, y solamente 5.800 millones colocó en grandes productores con recursos de redescuento del Finagro. Es decir, que lo que colocamos en gran productor, en la empresa agropecuaria, representa el 18.4% con recursos propios y apenas el 0.86% con recursos de Finagro. Aquí pues se ve claramente que el Banco Agrario tiene como objetivo y como foco principal al pequeño productor, y esa es su razón de ser. Pero claro, tenemos que atender a toda la cadena agropecuaria con crédito, por lo que ya lo hemos dicho anteriormente, porque el sector agropecuario se desarrolla con un matrimonio feliz entre la empresa agropecuaria y el pequeño productor. Lo que ocurre es que la empresa agropecuaria normalmente tiene acceso al crédito con la banca privada, y estos clientes que tenemos nosotros es porque seguramente se han sentido mejor atendidos en el Banco Agrario que en un banco privado, y por eso están con nosotros. Y hemos venido creciendo esa cartera porque nos queremos esmerar por atenderlos cada vez mejor. Entonces, apreciado doctor Barreto, yo entiendo que ustedes como congresistas, yo he hecho política también, a uno le ponen quejas y normalmente a ustedes se acercan son las personas que de pronto pueden haber estado reportadas en centrales de riesgos y por esa razón no han podido tener acceso al crédito del Banco Agrario y por eso se quejan. Pero mire, le cuento, nosotros colocamos crédito en el pequeño y en el mediano productor en condiciones Finagro. ¿Eso qué quiere decir? Que un pequeño productor nunca podrá tener una tasa superior al DTF más 7. Eso es más o menos el 11.5% efectivo anual, menos del 1% mensual. Pero a menudo acceden a créditos subsidiados, como es, por ejemplo, la línea Colombia Agro Produce, que como bien lo dice el ministro Sea, estamos avanzando en la colocación de esos recursos al pequeño y mediano productor. Esos son recursos al DTF-1 para el pequeño y al DTF para el mediano. De tal manera que la tasa a la cual acceden todos los productores del campo, toda es una tasa subsidiada, porque el riesgo que significa colocar en el campo no refleja esa tasa tan reducida. Le voy a hacer una comparación. La tasa de usura de microcrédito urbano a lo que colocan las microfinancieras en las ciudades para microempresarios creo que va como en el 52%. Entiendo que la tasa promedio de colocación es alrededor del 43%. A esa tasa es que accede un microempresario en la ciudad, mientras que un campesino que tiene un riesgo superior accede a una tasa del DTF más 7, o sea, del 11.5%. De tal manera que eso es una tasa que le permite a cualquier productor del campo pagar sus créditos. Y aquí hay una cosa muy importante que tenemos todos que entender, y es que el Sistema Nacional de Crédito Agropecuario y especialmente el Banco Agrario, que es, digamos, su músculo más importante, se sostiene sobre los buenos hábitos de pago de los deudores. El gran patrimonio que tiene el campesino colombiano es que es buena paga. Por eso, la gran mayoría de ellos le pagan al Banco Agrario. Si nosotros dejamos que se deteriore esos buenos hábitos de pago, esa moral de pago, vamos a hacerle un gran daño al campesinado colombiano, porque si eso ocurre, no sería sostenible el Banco Agrario. Por eso es que muchas veces aquellos que a veces se quieren aprovechar de estos créditos subsidiados o tienen mala voluntad de pago, pues lógico que no les podemos volver a dar ningún crédito. Ahora bien, hay muchos que han tenido situaciones de fuerza mayor, efectos climáticos. Para eso está el FONSA, y por eso en el decreto 486 que emitió el presidente de la República, con obviamente la asesoría del señor ministro Rodolfo Sea, hay unas facilidades adicionales para que el Banco Agrario haga negociaciones con esos deudores que vienen vencidos desde hace mucho tiempo y ahora les podemos hacer quitas a capital. ¿Pero con quiénes? No con los que han tenido mala voluntad de pago, sino con los que realmente han tenido un hecho de fuerza mayor que los ha llevado a no pagar sus créditos. Y por supuesto, también ese decreto trae
unas facultades y unos presupuestos aumentados para que el FONSA haga ese trabajo de tratar de normalizar a los deudores del sector agropecuario. Pero yo aquí sí defiendo los reportes en centrales de riesgos, porque si eso no existiera, se puede generar una cultura generalizada de no pago, y eso sí es un atentado contra el Banco Agrario y el Sistema Nacional de Crédito Agropecuario. El senador Jorge Londoño tenía una observación similar a la observación de la senadora Marisa Martínez sobre el crédito para personas sin títulos de tierras. Creo que ya absolvimos esa duda. Todos pueden acceder al crédito. Por supuesto que nosotros tenemos que hacer una debida diligencia de que haya un proyecto productivo viable, de que el flujo de caja les dé. Ahora, como les expliqué inicialmente, ese flujo de caja ya lo hace el Banco Agrario y no tienen que pagarle unos costos onerosos a un tercero para que se los haga. Voy a tomar atenta nota de la recomendación que me hace el senador García Realpe. Trataré de comunicarme con usted, senador, después por el privado para revisar ese tema de los cafeteros del norte de Nariño, porque definitivamente si hay algún problema, con mucho gusto, con toda la diligencia lo vamos a resolver, honorable senador. El senador Name me dijo que digamos que tenía una actitud narcisista por haber hablado de una mejoría y de una recuperación del Banco Agrario. Y con toda humildad, senador, quiero decirle que lejos de mí, cualquier acto de vanidad. No, yo lo que quiero es de verdad darle la información correcta a esta honorable comisión. Y siendo como, digamos, usted que es de la banca, hace parte de la bancada de gobierno, y siendo yo, por supuesto, miembro del gobierno nacional y habiendo acompañado al presidente Duque mucho antes de que fuera candidato presidencial, a mí me duele mucho que siendo precisamente el gobierno que recuperó el crédito de fomento para el pequeño y el mediano productor con cifras comprobables, ahora sea el gobierno que está cuestionado por temas de crédito agropecuario y que se diga que por darle crédito a los grandes no han podido tener acceso a los pequeños y los medianos, cuando eso es totalmente falso, porque estamos demostrando cómo el crédito de pequeño y de mediano productor en este gobierno se ha recuperado, porque en el gobierno pasado venía deteriorándose. Y yo le digo, honorable senador Name, le enviamos un reporte a la Procuraduría al cual hice mención este pasado lunes. En ese reporte en la Procuraduría hay un crecimiento de desembolsos en el pequeño productor del 10.2%. Eso es solamente al 11 de marzo. Si el reporte lo sacamos al 30 de marzo, tenemos la cifra que yo di inicialmente de una recuperación del 11.5%. Pero quedémonos con la del 10.2 que está comprobada por la Procuraduría. Y también le ratifico la cifra. Cuando recibimos el Banco Agrario, los desembolsos al pequeño productor se caían en un 11.1%. Y como le digo, esas cifras están en la Procuraduría. Y si resultan ser mentirosas, yo pongo a mi disposición la renuncia a presidente del Banco Agrario y esta comisión seguramente será la encargada de verificar que esa renuncia mía ocurra si estas cifras no son ciertas. Hemos mejorado el Banco Agrario. ¿Que hay mucho por mejorar? Claro que sí. Y en esa tarea estamos, y esa es la instrucción del presidente de la República y del ministro de Agricultura. El senador Robledo se refería a que pues aquí todo seguía igual, que cuál era la diferencia de este gobierno versus los gobiernos anteriores. A mi paisano, que aprecio mucho, el senador Robledo, pues quiero ratificarle estas cifras de colocación de crédito, sobre todo en pequeño y mediano, que han mejorado. Pero además, en este gobierno nos hemos aplicado, porque esa ha sido la política del presidente Duque, de dotar al campo colombiano de bienes públicos, empezando por la cobertura a Internet. Es que aquí no es solo el Ministerio de Agricultura el que se ocupa de los temas del campo. La política del presidente Duque hacia el campo colombiano es transversal y por eso la cobertura en Internet que se derivó de la ley que el honorable Senado aprobó del Ministerio de Tecnologías, pues va a garantizar por lo menos el 90% y en eso estamos avanzando en cobertura en Internet. 2 billones de pesos para las vías terciarias. Y aquí les podría mencionar muchas otras iniciativas para fortalecer la provisión de bienes públicos en el campo. Yo creo que esa es la gran diferencia de este gobierno en materia de atender las necesidades del campo colombiano.
La honorable senadora Daira Galvis tenía una inquietud y yo creo que tal vez no comprendió bien la iniciativa Moviagro de la cual yo hablaba, porque ella decía que los campesinos no tienen acceso a tabletas. No, yo lo que le quiero explicar es que las tabletas no las tienen los campesinos. Las tabletas las llevan los funcionarios del Banco Agrario a la finca. Nosotros lo que queremos es pasar de un modelo de crédito agropecuario que antes era solo por demanda, a hacerlo también por oferta. ¿Por qué los campesinos no van a poder tener una oferta de productos financieros a tasas de fomento, como por ejemplo tienen las personas en las ciudades? Si a una persona en la ciudad la llaman de un banco privado a ofrecerle un crédito hipotecario, ¿por qué no podemos nosotros también hacer lo mismo con los campesinos y llegarle a sus fincas con tecnología y ofrecerles nuestros créditos? En eso es que estamos, pero no son ellos los que tienen las tabletas, son los funcionarios del Banco Agrario. Y tenía la inquietud la honorable senadora sobre la burocracia en el Banco Agrario. Yo quiero decirle que ese debió haber sido un debate pertinente para el gobierno anterior, porque nosotros lo que hicimos fue eliminar 214 puestos de trabajo de altos salarios que había en Bogotá y en las regionales, y le cuento una cosa, no pasó nada en el banco. Eliminamos 214 puestos y no pasó nada. Y con esa plata que nos ahorramos de esos 214 puestos de altos salarios, fue que pudimos contratar 403 nuevos asesores comerciales que están desplegados en todas las veredas de Colombia, visitando pequeños productores y aumentando el acceso al crédito. Y esos procesos de selección de esos 403 asesores comerciales han sido procesos abiertos, transparentes. Aquí no hay padrinazgos. Lo único que consideramos es las competencias de la persona y la voluntad de servicios. El senador Alejandro Corrales exponía unas falencias que todavía tiene el banco. Estoy de acuerdo con usted, tenemos mucho por mejorar y también espero que podamos hablar personalmente para mejorar en esos aspectos que todavía necesita el Banco Agrario avanzar. La doctora Ana Milena, secretaria de Agricultura de Caldas, hablaba del tema de las garantías complementarias, que ojalá llegaran al 100%. Yo creo que el ministro ya lo explicó de una manera muy didáctica y muy pedagógica. Nosotros creemos que garantías al 100% pueden generar problemas de riesgo moral, porque yo creo que siempre es bueno que el operador financiero, así sea el Banco Agrario, asuma parte del riesgo. Hay un estudio, apreciada doctora Ana Milena, hay un estudio de la OCDE sobre fondos de garantías en 75 países del mundo. Ese, digamos, es el estado del arte de los estudios de fondos de garantías. Y según ese estudio, para pymes, no estamos hablando del sector rural, las coberturas recomendadas para que haya aditividad de créditos están entre el 60 y el 80%. Obviamente estamos hablando de pymes en condiciones normales. Por supuesto que para los pequeños productores agropecuarios, la recomendación se debe ubicar en la parte superior del rango, que es en el 80%. Por eso esa debe ser la cobertura aún en periodos normales, porque para los pequeños productores nunca habrá normalidad. Siempre hay una vicisitud que los hace tener mucho más riesgo, pero ya llegar al 100% puede generar problemas de riesgo moral. Y le cuento una cosa, ningún pequeño productor que acceda al 80%, digamos, subir eso al 100% no le da acceso a más personas. Con el 80% es suficiente, porque si ya la persona después del 80% no accedía al crédito, es porque tiene una situación que no deja acceder, o su proyecto productivo es inviable, o su nivel de endeudamiento es demasiado alto y el flujo de caja nunca le va a dar para pagar el crédito. Y un crédito que no le paguen al Banco Agrario no le hace bien a nadie. Eso le hace mal al sistema de crédito agropecuario, le hace mal al productor porque queda reportado, y le hace mal al desarrollo del campo, porque un crédito que le dejan de pagar al Banco Agrario es un crédito menos que puede poner en otro productor agropecuario. Y por último, señor presidente, y excúseme haberme extendido tanto, decirle a la honorable senadora Sandra Ortiz, que dice que yo no soy una persona seria. Yo tengo que decirle que yo sí soy una persona seria. Yo hablo con cifras que pueden ser constatadas. Yo lo que creo es que a ella sí le están informando personas que no son serias, porque del Banco Agrario no hemos despedido 6,000 personas. Si la planta del Banco Agrario es de 7,300 personas,
¿cómo vamos a haber podido despedir 6.000 personas? Al contrario, en virtud de la reestructuración del Banco Agrario, el decreto presidencial, lo que hicimos fue ampliar la planta del Banco Agrario en 593 personas para darle mejor servicio. Doctor Francisco Mejía, un minuto para que redondee la intervención. No, digo, hemos despedido personas porque no tenían ni las competencias, ni la vocación, ni la voluntad de servicio para servirle al productor del campo. Y nosotros, nuestra razón de ser es servirle a ellos. Y por eso en el Banco Agrario tenemos que tener a los más competentes y a los que tienen mejor voluntad de servicio. Muchas gracias, señor presidente.